Buenas noches, amadas del Eterno. Qué alegría estar otro martes juntas, aprendiendo de los dones del Espíritu Santo, que a todas nos han ministrado mucho. Todas las exposiciones han sido espectaculares y sé que esta noche va a ser igual. Dios nos va a ministrar. Entonces voy a hacer la oración de inicio para darle la palabra a nuestra expositora de esta noche. Padre Celestial, estamos aquí reunidas, Señor, buscándote para aprender, para acercarnos cada día más a ti, para conocer más los dones del Espíritu Santo y saber cómo ponerlos en práctica, porque todas las que estamos aquí ya hemos sido bautizadas por Él. Lo importante es aprender cómo sacarle provecho a esos dones que son maravillosos, que nos ayudan, que nos enseñan, que nos reargullen y que nos llevan por el buen camino. Gracias, Padre, te pido que ministres a Gladys que va a exponer para que seas tú usándola y hablándonos a todas a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Gladys, te toca empezar. Yo voy a cerrar mi micrófono. Creo que cerremos la... Buenas noches a todas. Shalom. Gracias por permitirme estar aquí esta noche con todas ustedes. Saludos a todas. Y felicidades a las que el domingo pasado, a todas las madres que tuvieron la oportunidad de celebrar su día. Muchas felicidades tarde, pero seguro. Le quiero dar las gracias primero que nada al Todopoderoso por esta oportunidad esta noche, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Mesías, Yeshua Jesucristo. Y en la noche de hoy vamos a continuar con los frutos del Espíritu. Y a mí me tocó la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Cuando tú escuchas esta palabra, la asocias rápidamente con pasividad, tranquilidad, pero ¿qué es realmente? La mansedumbre es una virtud que define la fuerza bajo control, caracterizada por la suavidad, la humildad y el dominio propio, en lugar de debilidad. Implica gestionar las emociones y reacciones ante las contrariedades sin dejarse arrastrar por la ira, por la soberbia o la violencia. ¿Y cuáles son los aspectos claves de la mansedumbre? Fuerza controlada. Se compara con un caballo salvaje domesticado, como una energía inmensa puesta al servicio de un propósito superior. Dominio propio. Capacidad de reaccionar con calma y paciencia, incluso bajo provocación. Es una disposición pacífica, afable y transigente en el trato con los demás. No significa sumisión pasiva o timidez, sino valentía y carácter firme controlados por la razón y la paz interior. Es lo opuesto a la fiereza, la bravura o la ira. Pero para entender la esencia de la mansedumbre es necesario verlo desde su raíz lingüística, tanto del hebreo como del griego. Y vamos a empezar con su significado en griego. Praos o praotes a menudo se refería a un animal domesticado o fuerza controlada. O sea, es la capacidad de ejercer poder y fortaleza con gentileza y sin ira innecesaria. Como un caballo de guerra poderoso, pero entrenado y dispuesto a ser guiado. En la antigua Grecia, los caballos de guerra eran entrenados para ser mansos, pero fuertes y poderosos, a la vez controlados y dispuestos a someterse. ¿Y cuáles son las características principales de la mansedumbre según el contexto de su definición en griego? La primera característica es gentileza activa. Implica una disposición activa a ser amable, considerada y paciente con los demás, incluso cuando se tiene el derecho o la capacidad de ser severo. Un ejemplo de esto es el cumplimiento de normas y contratos, cuando se han establecido reglas claras, pactos o convenios que son ignorados o incumplidos. Equilibrio. Filósofos griegos como Aristóteles se la veían como el punto o el justo medio virtuoso entre la ira y la falta de espíritu.
En otras palabras, es la virtud moral que se encuentra entre dos extremos viciosos, el exceso y la deficiencia. El punto o justo medio, o sea, la virtud, no es un extremo, sino el punto intermedio adecuado. Por ejemplo, la valentía es el punto medio entre la cobardía, que sería el defecto, y la temeridad, que sería el exceso. Según Aristóteles, lograr el equilibrio es un dominio propio, una forma de vida que requiere práctica y hábitos para formar un carácter noble. Por otra parte, la raíz hebrea de mansedumbre, comúnmente traducida del concepto bíblico, proviene de la palabra anabá, derivada de la raíz aná, que significa afligir, humillar o responder. Este término hebreo implica una postura de humildad, docilidad y sumisión voluntaria ante el Todopoderoso, más que una debilidad física. La mansedumbre en este concepto está estrechamente enlazada con otras virtudes, como la humildad y la amabilidad, de las que rara vez se le haya separada, muy en especial la humildad. La mansedumbre es el dominio propio y la suavidad en el trato hacia los demás, evitando la ira y la violencia, mientras que la humildad es el reconocimiento de la propia pequeñez y dependencia de Dios, libre de orgullo y soberbia. La humildad define nuestra relación con Dios, mientras que la mansedumbre se refleja en nuestras acciones hacia el prójimo. No se trata de menospreciarse. No oigo. Gladys, verifica tu micrófono porque no se escucha. Apagado. Abre tu micrófono. Salmo 25, 9 al 14. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Anabá es una forma poderosa y activa de humildad que enfatiza el propósito, la fuerza y la confianza serena por encima de la autoexaltación. Número 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Éxodo 32, 31 al 32. Entonces Moisés volvió al Señor y le dijo: qué gran pecado ha cometido este pueblo. Se han hecho dioses de oro. Pero ahora, por favor, perdona su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. Este pasaje nos narra la profunda humildad y dependencia de Dios que tenía Moisés. Su disposición a interceder por el pueblo demuestra una fuerza gobernada por la humildad en lugar del orgullo personal. Pero, más sin embargo, en Números 28 al 12, cuando Hachén le dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El Anabá o mansedumbre es capaz de contener la ira y esperar a que Dios corrija las injusticias, en lugar de actuar con violencia o soberbia. Implica ser enseñable y dócil, contrastando con una actitud rebelde, hostil, agresiva o ineducable. Ser manso te enseña a tener paciencia en la crisis. Además, ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus relaciones bajo el control de Dios con total confianza. No se deja llevar por sus emociones ni reacciones sin control ante una situación. Más bien, vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. El salmista David. La mansedumbre de David se evidencia en su profundo arrepentimiento y aceptación de la disciplina divina tras su pecado.
reconociendo su lugar ante Dios. Y lo expresa en uno de los salmos favoritos de la mayoría de nosotras, el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y en el versículo 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Por otro lado, su respeto por la autoridad de Saúl, incluso cuando era perseguido, también refleja una forma de mansedumbre al elegir no ejercer su propia fuerza para vengarse, mostrando control sobre sus impulsos y reconociendo la unción divina sobre Saúl. Su liderazgo, aunque muchas veces imperfecto, buscaba la justicia y la equidad, elementos de un corazón moldeado por la mansedumbre. Abraham. La disposición de Abraham a ceder ante Lot y así evitar la contienda revela una actitud que priorizaba la paz sobre sus propios derechos. Humilde pero persistente intercesión por Sodoma, como reconocimiento de su posición ante Dios y dependencia de su misericordia, muestra una profunda preocupación por los demás que nace de una conciencia de su propia pequeñez ante la grandeza divina. Su fuerza no radicaba en la dominación, sino en su gentileza, en la interacción y la humildad en la súplica. El llamado a revestirse de humildad es las bases para la mansedumbre. Una persona que reconoce su propia falibilidad y dependencia de Dios estará más dispuesta a tratar a los demás con gentileza y paciencia. La humildad nos libera de la necesidad de ser siempre los primeros, de tener siempre la razón o de imponer nuestra voluntad. En el Talmud, que es la compilación de la ley oral judía, valora la mansedumbre como una de las virtudes morales más elevadas, que se contrapone a la soberbia, a la arrogancia y al orgullo. El Talmud, al igual que la literatura rabínica en general, aborda la mansedumbre y la humildad no como debilidad, sino como una virtud fundamental del carácter, fortaleza interna y equilibrio emocional. Mira cómo nos dice Proverbios 16 en su versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Es dominio propio y serenidad. La mansedumbre implica serenidad de espíritu, donde la persona no se deja llevar por la cólera o las emociones descontroladas. Es conocimiento de sí mismo. Implica reconocer las propias limitaciones y valorar a los demás, evitando la arrogancia. Hay un texto que les quisiera leer que me gustó muchísimo y dice así: la mansedumbre es fuerte, no débil, es activa, no pasiva, es valiente y no tímida, es controlada, no excesiva, es modesta y no agradecida a sí misma y es benévola, no jactanciosa. Una persona mansa no se ofende fácilmente, no es presumida ni dominante y reconoce fácilmente los logros de los demás. Si bien la humildad generalmente denota dependencia en Dios y la constante necesidad de su guía y apoyo, una característica distintiva de la mansedumbre es la receptividad espiritual particular para aprender del Espíritu Santo, así como de las personas que pueden parecer menos capaces, experimentadas o educadas, o que quizás no ocupen puestos importantes o que de alguna manera no parezcan tener mucho que aportar. Recordemos como Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, venció su orgullo y aceptó con mansedumbre el consejo de sus siervos de obedecer al profeta Eliseo y lavarse en el río Jordán 7 veces. La mansedumbre es la protección principal contra la orgullosa ceguera que suele surgir de la prominencia, de la posición, del poder, de la riqueza y de la adulación. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo con Faraón. Su arrogancia al preguntar, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Provocó las plagas sobre Egipto y su destrucción. Nabucodonosor, en Daniel 4. El rey se jacta de haber construido Babilonia con su propia fuerza y poder, lo que resultó en su humillación inmediata por Dios.
Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Mateo 23, los fariseos. Jesús les criticó por buscar los primeros lugares, jactarse de su conocimiento y sentirse superiores espiritualmente a los demás. La humildad y la mansedumbre no tienen que ver con nuestra condición social, ni si somos ricos o pobres, dónde vivimos, cómo vestimos, sino de lo que hay en nuestro corazón. Mira cómo nos dice Santiago 1, versículo 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios y es rico de ser humillado. La mansedumbre aparece también en el Nuevo Testamento presentada como un rasgo distintivo de la predicación de nuestro Mesías, Jesús de Nazaret. Es una de las 9 bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Se manifiesta especialmente la disposición a ceder sus propios derechos por amor a los demás. Salmo 37, 9 al 11. Deja la ira y desecha el enojo. No te cites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En concreto, la mansedumbre ha de encontrar resistencia interior por el hombre, es decir, no es una disposición natural en él mismo. Por eso, solo es posible desarrollar esta cualidad a través del poder del Espíritu de Santidad, dado que humanamente somos propensos a fallar. Por eso existe una lucha diaria contra la carne para conseguir que el fruto del Espíritu siempre prevalezca. Isaías 57, 15:5. Porque os dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En la vida cotidiana, la mansedumbre o esa fuerza bajo control es la que nos capacita a actuar con suavidad, gentileza y bondad para refrenar deliberadamente los impulsos de enojo, ira, contiendas, venganza. Hay situaciones en la vida que es casi imposible contener esos impulsos y por lo tanto esa fuerza bajo control se pierde. ¿Y cómo podemos recuperar ese control? Responder con suavidad ante la ira. Cuando alguien te grita o habla con un tono agresivo, responder con un tono de voz bajo, pausado, tranquilo, en lugar de gritarle de vuelta. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira y la respuesta grosera aumenta el enojo. Perdonar errores ajenos. No irritarse ni guardar rencor cuando un familiar, un amigo, un compañero de trabajo comete un error que te afecta, optando por la comprensión en lugar de... Efesios 4:31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas y toda clase de conducta. Por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Escuchar sin interrumpir. En una discusión, ceder el turno de palabra y escuchar genuinamente los argumentos del otro, incluso si estás en desacuerdo, en lugar de imponer tu opinión a gritos. Santiago 1, 19, 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No devolver mal por mal. Si alguien te trata injustamente o te ofende, decidir no buscar venganza ni pagar con la misma moneda. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y Romanos 15:1. Así, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo, porque ni aun Cristo se agradaba a sí mismo, sino que, como está escrito,
Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Aceptar correcciones con humildad. Recibir una crítica constructiva o una corrección en el trabajo, en la casa, sin ponerse a la defensiva ni justificarse airadamente. Como nos dice en Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Servir sin buscar reconocimiento. Ayudar a otros en tareas tediosas sin esperar agradecimiento ni reconocimiento público. Mateo 23:11-12. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ahora vamos a hablar de Mateo 11:28-30. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo era una barra de madera que unía a dos animales para compartir una carga pesada. Como metáfora bíblica, representa someterse a la autoridad de Cristo, no para ser esclavizados, sino para ser guiados. Yeshua nos invita a cambiar todo ese peso que nos oprime por su yugo, refiriéndose a seguir sus enseñanzas para que nuestra carga sea más ligera. Por eso se describe a sí mismo como manso y humilde, ofreciendo un trato suave y gentil en contraste con la opresión. Salmo 37:11, que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Tenemos que doblegar nuestra cerviz y ponernos el yugo del Señor sobre nosotros, es decir, reconocer que la carreta de nuestra vida no la podemos llevar solos. Segunda de Crónicas 38. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y el Salmo 34:2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. La humildad radica en el corazón, mientras que la mansedumbre se refleja en la conducta, como hemos dicho. Mientras la humildad es la base, la mansedumbre es el dominio propio en acción, caracterizado por la gentileza y firmeza tranquila ante los demás. Juan 13:1-17. Juan 13:3-5. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Versículos 14-16. Pues si yo soy Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. El lavado de los pies a sus discípulos fue un acto radical de humildad y servicio, invirtiendo los roles sociales a realizar la tarea de un siervo y haciendo énfasis en seguir su ejemplo. La verdadera autoridad se gana con el ejemplo y la humildad, inspirando lealtad y convicción en lugar de temor. Un verdadero líder es capaz de someterse voluntariamente a la voluntad divina, equilibrando la firmeza con la ternura. Primera de Pedro 5:5-6. Asimismo, vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Ser manso y humilde de corazón significa aprender a pasar por alto la ofensa. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra es pasar por alto la ofensa, como nos dice Proverbios 19:11. Hacer lo correcto delante de Dios sin importar lo que digan los demás, haciendo a un lado el ego y el orgullo.
Esto no es otra cosa que saber perdonar y saber pedir perdón. Mateo 6, 14 al 15 en la Biblia amplificada nos dice, porque si perdonan a los demás sus ofensas, sus pecados imprudentes y deliberados, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, alimentando su resentimiento y enojo, lo que interfiere con su relación con Dios, entonces su Padre no perdonará sus ofensas. La mansedumbre es la clave para refrenar los pleitos, para detener las contiendas. Eclesiastes 10:4. Si el espíritu del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu lugar, porque la mansedumbre apacigua las grandes ofensas. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener un corazón manso y humilde como el de nuestro Mesías. Mira cómo dice Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios, que es el creador de todo, no busca grandeza humana, sino corazones humildes y contritos. El templar a su palabra implica un temor reverente y obediencia hacia las escrituras. Isaías 66:2. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Bien, y para resumir y finalizar, hemos dicho que la mansedumbre es esencialmente una fuerza bajo control. Hemos dicho que sin la guía del Espíritu Santo no podemos seguir, solos no lo podemos hacer. ¿Y por qué? Por nuestra humanidad. El hombre más manso de la tierra, según la Biblia, que fue Moisés, cayó. Y cayó porque dejó que esa fuerza lo dominara. Dejó que esa fuerza lo dominara y se dejó llevar por la agresividad, por el mal humor. En otras palabras, Moisés en ese momento, en este mundo contemporáneo, cayó en una crisis y no pudo salir de esa crisis. Y acababas nada más y nada menos que de hablar con el Dios Todopoderoso, que le dio directamente esa orden. Así que si caemos, definitivamente nos tenemos que levantar y tenemos que ser lo suficientemente mansos y que nuestra humildad sea capaz de hacernos a nosotros humillarnos y reverenciarnos ante ese Dios todopoderoso para que Él pueda encaminarnos por el camino de rectitud que Él siempre nos ha prometido. Y esto tiene que ser no por nuestro corazón, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Él y por los méritos de su Hijo amado al quien Él envió. Y cada vez que nosotras estemos a punto de caer, porque no es fácil, y más en este mundo de hoy que estamos viviendo, que hay guerra por un lado, la gente está bastante hostil. Y eso yo lo pude ver en todos estos días, porque así como he estudiado lo de la mansedumbre, uno se va probando todos los días. Señor, tengo que ser manso. ¿Me insultaron? No. ¿Qué voy a hacer? Muchas veces lo mejor de todo es guardar silencio. Hay que refrenar esos impulsos. Entonces, como le estaba diciendo, la gente está demasiado, al punto de que la semana pasada nosotros estábamos haciendo como un- una, todos los días pasaba algo diferente. Y cuando llegaba el otro día, yo, vamos a ver si hoy lo pasamos tranquilo, porque si no era que llegaba una persona con insultos. Usted sabe lo que es llegar una persona a un tribunal insultando con malas palabras, como si aquello fuera la sala de su casa. Pues así mismo. No quieren respetar, no quieren seguir instrucciones. Y no es una ni dos personas, son varias. Por ejemplo, los otros días yo estaba en un supermercado y por primera vez en mi vida hice una nota. Yo estaba paradita en una esquina leyendo la nota y a ver qué me faltaba.
Y viene esta señora y me dice, se me para de frente y gritando me dice, ¿fuiste tú la que tiró eso? Y yo, pero ¿qué es esto? Yo no tiré nada. Y yo le dije, mira, yo no me he movido de aquí, ¿qué fue lo que se cayó? Y cuando yo miro más hacia adelante, estaban todas las viandas en el piso. Pues yo lo voy a recoger. Y yo, pero si yo no me he movido de aquí, yo estoy más que consciente que yo no tiré nada de eso. Pues ella me acusó falsamente. Y así estamos, mi gente. Estamos en un mundo que, por ejemplo, en Puerto Rico en estos días, lamentablemente, ya en menos de 2 semanas ha habido suicidio, feminicidio. Y lo que me llamó la atención de estos dos casos es que en las noticias han dicho que la relación de estas parejas era totalmente de conflicto. Así estamos en la familia. Y mira lo que esta falta de dominio propio, dejar que todas esas pasiones se desborden, te llevan no solamente a la ira, sino también al asesinato, a herir a las personas que tú amas. Y en eso es que tenemos que tener mucha cordura. Por ejemplo, yo fui testigo de un caso en donde esta persona mata a su esposa, pero lamentablemente cuando llegamos allí, quien tenía a la mamá en sus brazos era su hija de 13 años y allí estaban sus 3 hijos. O sea, ellos ya murieron, pero esos 3 niños van a tener que cargar, van a tener que llevar esa carga toda su vida. Y no hay humano, no hay nada humano que pueda bregar con esos niños. Esa sanación que ellos necesitan del alma solamente va a venir del cielo y no hay de otra. Así que espero, ¿verdad?, que les haya gustado esta reflexión de la mansedumbre y quiero felicitar a todas las muchachas desde el amor hasta la fe. Han sido geniales. Así que muchas gracias y shalom. ¡Wow! Gladys, esto estuvo, mejor dicho, nos quedamos con ganas para una segunda parte. Nos trajiste por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Sí. Recorriste toda la palabra de Dios. ¡Wow! Felicitaciones, de verdad, me dejaste así, sin palabras. Sí, estuvo, mejor dicho, me ministraste un montón. Esta mañana yo pensaba, porque lo primero que uno apenas oye la palabra mansedumbre, uno dice es ser manso, ¿cierto? Ujú, Pero desafortunadamente, como tú pones esos ejemplos de los feminicidios, de los suicidios, de cómo está la gente de intolerante, cuánta violencia ujú, se está viendo, es tan difícil que haya esa mansedumbre en esas personas porque es que hay tanta necesidad de conocer a Dios, de que nosotras nos pongamos por obra cada día, compartirle a alguien. Puede que nos escuche, puede que no, pero tenemos que hacerlo porque es que hay mucha necesidad de Dios en el mundo. Y todo esto de la mansedumbre lo está mostrando porque es que ya no hay mansedumbre, ahí es violencia, ahí es ofensas, ahí es falta de amor, de tolerancia. Y Jesús fue el primero que vino a enseñarnos ser humilde y paciente. ¿Cuánto lo blasfemaron, lo maltrataron, le gritaron, lo calumniaron? Y él callaba, callaba. Y nosotros eso es lo que debemos hacer, callar, aprender a callar, aprender a refrenar nuestra lengua, porque con la lengua, mejor dicho, hacemos tanto daño que por eso la sí, misma palabra de Dios dice que callémonos para pasar por sabios. O sea, si guardamos silencio, pasamos por sabios. Si guardamos silencio, se necesitan dos para pelear. Si a mí me ofenden y yo callo, no pasa nada. La persona se calma porque no encontró una ofensa de parte mía o de parte de la persona que ofendió. De verdad que, wow. Y todos los dones del Espíritu Santo
nos han traído y es una cadena porque ninguno puede vivir desunido del otro. Todos tienen que estar unidos, todos tienen que compenetrarse y todos los tenemos que desarrollar nosotros porque ya el Espíritu Santo nos los dio. Tenemos es que aprender a hacerlo realidad en nuestras vidas primeramente para que podamos ser testimonios de las personas que nos rodean y que nos ven y que puedan ver una diferencia. Oye, esa señora es diferente. Mire que siempre es amable, mire que siempre es cordial, mire que siempre es no tanto sumisa, sino respetuosa, porque también es cierto que hay que ser mansos, pero no mensos. O entonces, porque sí, eso me lo dijeron a mí hace mucho tiempo en una iglesia y a mí me quedó sonando y de verdad que sí, es cierto, tenemos que ser mansos pero no mensos y esa parte es muy importante porque tampoco nos debemos dejar que las personas se aprovechen de nuestra mansedumbre, de nuestra bondad, de nuestro amor, de nuestra paciencia. Uy, porque la paciencia sí que nos toca casi que a diario. Ujú. Entonces, en ese momento, cuando nos falte la paciencia, tenemos que acordarnos de esto, de la mansedumbre, de bajar la bilirrubina que se nos trata de subir a ratos y salir por los poros. Gracias, gracias, gracias. Estuviste estupenda, de verdad que sí. Nos dejaste, no dicho a mí, me dejaste sin palabras, de verdad, totalmente, totalmente. Me gocé esta enseñanza como no te imaginas. Aprendí muchísimo. Yo esta mañana, ay, Wandita quiere hablar. Wandita, a ver, abre tu micrófono y habla, Wandita. Bendiciones, chicas. Hola, Wandita, tus puntitos, a ver, tus puntitos. Pues mira, no tengo puntitos. Lo que sí tengo que decir es que hay una cosa que yo no había visto y le doy gracias a Gladys, ¿verdad? Por lo que trajo, porque siempre es certera. Y una de las cosas que ella comentó es que es un balance y yo nunca lo había visto de esa manera. Mm, Que seamos mansas, como dicen, mansas pero no mensas, pero más allá de eso. Hay un balance entre no es que tenemos miedo, tampoco es que vamos a entrar en coraje ni en ira, sino que ahí es donde se ejercita el famoso dominio propio, que ujú, siempre dice, no, tenemos dominio propio, Dios nos dio espíritu de cobardía, no nos dio espíritu de cobardía, dominio propio. Y cuando lo ejercemos, cuando verdaderamente hacemos el balance. ujú. Y es bien fuerte porque a veces confundimos el callar, el hacer silencio con no ser valientes o simplemente tener miedo. Y hay gente que confunde eso y a veces hasta nosotras mismas. Porque a veces yo digo, pues si me quedo callada es como que, como si yo estoy aprobando, pues mira, pues que no te toca hablar, es que no te toca decir nada. Y cuando dice que el que te ataca a ti está atacando al padre y que el padre es el que va a accionar sobre lo que está pasando, que no te compete a ti, a veces perdemos eso de norte, de perspectiva. Nosotros pensamos que es solamente para la enfermedad. Pues cuando me dan una enfermedad, el padre viene. El padre es el que pelea mis batallas cuando estamos tristes o todo lo demás. Pero mira, no solamente se trata de eso. Es para aquel que nos ofende, aquel que viene contra nosotros para pelear. Porque hay gente que lo que busca es eso, que Ujú. saben que nosotros le servimos al Padre y vienen y se acercan para después decir, "¿Y eso? Que eres cristiana. Y si eres cristiano que se te note, pues mira, aunque nos duela, sí, tenemos que tener un balance. Y ese pedacito del fruto, yo no lo había visto como difícil. Yo decía, Padre, pero es fácil, tú sabes. Eh, eh, y somos humildes, somos gente que nos gusta trabajar, somos gente, sí, pero cuando dijo balance, cuando Gladys dijo balance entre el miedo y entre el coraje, o sea, que tú tengas la fuerza, el coraje para aguantar. Y no aguantar lo que te están diciendo, es aguantarte a ti mismo, aguantar tu boca, aguantar tu lengua Ujú. y no provocar un fuego.
sea, es fuerte. Ujú, No es tan peaches and cream como dicen por ahí. ujú. Y no, y te lo agradezco porque yo siempre he pensado que yo siempre fallo pues por la paciencia. Wanda Polvorita. Pues no, no. Y tenemos que aprender a que a veces cuando nosotros leemos algo, lo leemos tal vez sin el conocimiento y entendemos por encima. Y decimos, eso no va conmigo, yo tengo dominio ahí, pero sabes que no. No, A veces no es ni con el prójimo, a veces es con tus hijos, con a la veces es familia. con tus papás, Ujú. que a veces compañeros de trabajo, a mí me ha pasado. Y yo te voy a decir una cosa, Gladys, tú la tienes desarrollada, porque a mí me culpan de algo y yo no, ¿qué? La mano se activa, pero son cosas que tenemos que identificar porque a veces nosotras decimos, Señor, trabaja con nosotros. Y cuando le llega la prueba y uno dice, no fue por mansedumbre, fue por paciencia, pues no, mira, el fruto completo. Sí. Así que gracias, porque de verdad hay un montón, yo voy a ver esta grabación otra vez porque hay un montón de versículos que se me escaparon. Mm, Pero como dice Claudia, el que me hayas llevado por toda la Biblia y me hayas demostrado todo, o sea, todos y cada uno de ellos tuvieron lo mismo que tengo yo hoy. Ellos tuvieron las mismas experiencias que tuve yo hoy, que se le llamaba Exacto. diferente, pero que nosotros, mira, pasamos por coraje, pasamos por situaciones que tenemos que aprender a mantenernos calladas, hemos airado porque a veces no abrimos la boca, pero el subtítulo lo dice, que es lo mismo, y tiramos y jalamos. Y si se ríen, porque saben que es verdad. O sí, sea, señora, es verdad, es los verdad. varones, es bien raro que un varón tenga subtítulos, pero nosotras sí. A veces nuestro esposo o nuestro hijo o algún familiar nos dice algo y nosotras locas por abrir la boca y decirle 20 cosas, no decimos nada, lo pensamos, pero lo pusimos en la cara. Ujú. Hay Así humildad, es. hay mansedumbre ahí. Cuando no estamos de acuerdo en algo, cuando dice no juzgues, y la persona, no me dijiste, pero me juzgaste. ¿Me entienden? Y lo digo jocoso, pero son cosas que hacemos todos los días. Sí, es Y verdad. cuando el Padre nos confronta y nos dice, hey, no es solamente esto, hay que ejercitar esto otro, hay que trabajar con esto otro. Hey, tú quieres ser mi reflejo, tú tienes que caminar como yo caminé en cada área, en cada uno de los pedacitos del fruto. Nosotras tenemos que, cada vez que llegue la prueba, cual sea, que ese fruto completo se vea. Amén. Y nada, amén y mil gracias, Gladys. Gracias, Wandita, por tu Gracias a aportación, ustedes. que estuvo muy buena. Definitivamente es que la mansedumbre va de mano de la paciencia, de la benignidad, del amor, del gozo. Están súper unidas esos dones del Espíritu Santo de una manera impresionante y nos queda lo que dice Wandita, no solo es callar, es no reaccionar con nuestros ojos o con nuestros gestos, porque entonces estamos igual pecando y cayendo. Y Satanás se goza, porque no es solamente que la gente que sabe que uno es cristiano lo quiere hacer caer o burlarse de uno para sacarle la piedra y que uno reaccione y que digan, ay, no, es que mira esa cristiana cómo reacciona. No, es el mismo Satanás el que nos pone a las personas, el que nos pone las circunstancias, las situaciones para probarnos y para hacernos quedar mal ante nuestro Padre. Pero no tenemos que darle gusto, tenemos que ser valientes, no tener miedo. Sabemos que somos hijas del Padre, que Jesús nos sostiene cada vez que nos caemos, que nos perdona cada vez que nos equivocamos. Tenemos que tener esa certeza de que esos dones del Espíritu Santo están en nosotros y tenemos que ponerlos en acción cada día, porque esto es una lucha diaria de todos los días.
Gracias, Gladys, de verdad que estuvo, oh, mejor dicho, sin palabras. Bueno, ahora vamos a dar Mira, un paso mira, a... quería Dime, aportar a la Magdalis. reunión Bueno, a eh, ver. que hay un detalle bien importante que trajo Wandita Sí. acerca de la clase pasada. Nosotros aprendimos que si no tenemos el fruto del Espíritu completo, Ujú. ¿verdad? Si nos falta un pedacito de la manzana, pues entonces la manzana no está Ajá, sí, completa. señora, sí, sí. Así que por lo tanto necesitamos tener el fruto completo. Ujú, Pero ella trajo un detalle muy importante. A veces callamos, pero nuestros gestos hablan más que mil ujú. palabras. Así es. Y es un área que necesitamos Ujú, trabajar, porque entonces nosotros tenemos que dar testimonio de Jesucristo aquí ujú, en la tierra ujú, y tenemos que tratar de caminar como Él anduvo. Y si Él fue manso y humilde de corazón, nosotros tenemos que tratar de imitar eso mismo. Pero ujú, entonces, si no ejercemos el control completo de nuestro cuerpo, de nuestra alma, cuerpo y espíritu, entonces hay una pieza que está faltando. Porque yo puedo tal vez con el pensamiento, pero si no controlo mi cuerpo, si no controlo mis gestos, entonces no está engranando todo y tenemos que lograr que todo engrane para poder llevar un buen testimonio de ujú, Jesucristo en la tierra, porque a veces no tenemos ni que abrir la boca y nuestro testimonio va a hablar más. ujú, Nuestra hermana Carmita ha traído muchos ejemplos en su trabajo. Ella a veces no tiene ni que abrir la boca. Ella con sus hechos, con sus actos, cada una de nosotras vamos a modelar mejor a Jesucristo y vamos a poder modelar que verdaderamente nosotras le servimos al Dios de Israel. amén. Por lo tanto, es un área que entonces tenemos que empezar a trabajar. Y Ujú, gracias, Juanita, por traerlo, porque si Gladys no trae la palabra balance, ujú, pues tenemos que lograr un balance entre nuestros pensamientos, nuestra boca y nuestros gestos faciales. ujú, ujú, Así que tenemos que entonces pararnos frente al espejo y vernos ujú. cómo estamos actuando, qué estamos diciendo. Sería bueno que tuviéramos una cámara y nos grabáramos para poder vernos, no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero necesitamos crear ese balance en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que entonces podamos hablar con nuestros gestos el mismo idioma que tenemos en la mente. Y nosotras, por diseño natural, yo no sé por qué, pero específicamente las mujeres, Me como que siento nosotros mejor. hablamos demasiado con los gestos que hacemos, ¿verdad? Hablamos más con los gestos que a veces con las mismas palabras. Y es verdad, como dice Wandita, los hombres, ellos no tienen como que esa expresión facial, pero nosotras sí la tenemos y unas las tienen más desarrolladas que otras. Porque es así, es así. Y a veces con las miradas, con los gestos que hacemos con la boca, si viramos los ojos para aquí y decimos todo, o el semblante se nos transforma y lo decimos todo sin tener que abrir la boca. Así que ahora tenemos que, cuando estemos ante una situación, recordarnos de la palabra balance Ujú. que aprendimos hoy con nuestra hermana Gladys. Amén. Necesitamos crear ese balance y acordarnos de que ese balance, si no va acorde lo que pensamos con lo que estamos reflejando, pues entonces estamos llevando mal el mensaje. Ujú, Así que Gladys, gracias por dejarte usar en la enseñanza de esta noche con el fruto de la mansedumbre. De ujú. verdad, nos transportaste por la palabra, nos llevaste. Yo no sé si ustedes pudieron ver la película.
Pero como Ujú, dijo Wandita, nos tenemos que sentar después y copiar todos los versículos, porque ujú, de verdad, y nos modelaste que Moisés, ¿verdad? Fue el hombre más manso que hubo aquí en la tierra, el ejemplo que pudimos tener, pero luego de Moisés llegó Yeshua, ujú, que ese sí que, wow, nos modeló la verdadera mansedumbre. ujú, Tan es así que a él lo latigaron, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, le dieron con un palo por la cabeza, cuántas cosas no le hicieron. Y él, mire, manso y humilde, él ni abrió su boca. Así que tenemos que ver entonces que si Yeshua, con todo lo que él vivió, con todo lo que él sufrió, antes de llegar al Calvario, a la cruz del Calvario, toda la humillación que vivió, todos los azotes, todos los golpes, cuando le escupieron, o sea, ellos hasta sus vestidos los rifaron, o sea, cuántas cosas no le hicieron a él. La palabra dice que él fue molido. Él con cada latigazo le arrancaban pedazos de la piel de su espalda. Y él no abrió su boca. Y no es que no abrió su boca, es que él no hizo ningún gesto de que los voy a coger y estos sinvergüenza, yo me voy a vengar de ellos. No, simplemente callado. ¿Y qué fue lo que él dijo en la cruz del Calvario al final? Padre, perdónalos, porque ujú, no saben lo que hacen. El mejor ejemplo de mansedumbre. El mejor ejemplo de una persona mansa es Yeshua. El ujú. mejor ejemplo de cada uno de los gajitos, como decimos aquí, del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, todos, el mejor ejemplo de todos es Yeshua. Amén. Así que si queremos en algún momento llegar a alcanzar esa perfección, ser esa mujer sin mancha, sin arruga. Vamos rumbo a la perfección. Tenemos que entonces trabajar con cada uno de estos frutos dentro de nosotras para poder modelar a nuestro Mesías. Amén. Ujú, Así que, amadas hermanas, gracias, Claudia, para que ujú. continúes la reunión. Solo quería aportar ese detalle porque es que de verdad, recuerden, balance y los gestos faciales, no se nos olvide. Gracias, Magdaris, por tu aportación. Sí, muy importante que esa palabra no se nos borre de acá. Balance. Tenemos que lograr ese balance. Tenemos que dar ese fruto. Bueno, en esta noche, antes de terminar, Nati alzó la manita. Nati, habla. Chalón, ay, ya diciendo, ya no voy a decir nada porque como es, ay, pero está muy bueno esto. Sí, también te doy las gracias, amada Gladys. Y bueno, ciertamente esa palabra clave, ¿verdad? Que nos llevamos del balance, Mm, los gestos. Y entonces me llegó que lo que pasa con eso, que nosotros no accionamos, pero demostramos la emoción con el rostro porque dejamos que entre. O sea, estamos como medio desprotegidas, sin escudo, a que lo que hace el otro me afecte. Entonces, Moisés era manso y Yeshua y maravilloso, pero yo pienso, esto es mío, pienso, según estaba hablando Gladys, que ellos sabían muy bien su identidad, sabían bien quién era ellos, el propósito que tenían y quiénes eran los demás. Entonces, cuando tú reconoces quién tú eres, tu propósito,
lo que tú representas, tú lo sabes bien, lo internaliza y trabaja en eso y está enfocado en tu esencia. Entonces tú ves al otro y tú sabes cómo está el otro, la oscuridad del otro. Entonces pienso que eso es un arma para ayudarnos a que eso no permitir que eso afecte mi vida. Pues como digo siempre, usted tiene que andar con su potecito de vaselina y de aceite. La vaselina para que te resbale, aceite el loco, aceite el ciego, aceite el sordo. O sea, entonces, no dejar que me afecte esas cosas. Me trajo también a la memoria la exposición de la hermana Gladys. Y yo estuve leyendo de la perspectiva de Rab Shaul, sabes, que cuando el Señor le dice a Rab Shaul, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es muy probable que no esté hablando de una enfermedad, sino de los padecimientos, de los ataques, de lo que estaban en contra del evangelio que él predicaba en Yeshua. Entonces, te está diciendo el Señor, tú que acostumbraba a estar matando, ¿verdad? Al que estaba en contra, al que no pensaba como tú, y ese celo, ahora estate tranquilo, porque cuando tú no haces nada, entonces yo obro. Entonces ahí se muestra mi poder, pero tienes que mantenerte inactivo, tienes que mantenerte manso, porque yo te voy a dar el poder y la fuerza para tú seguir adelante y ahí se va a mostrar mi poder. Entonces cuando yo obre y ellos vean mi gloria en ti y lo inhabilite a ellos, pero tú te mantienes firme en tu posición, tratando el dominio propio, que es lo mismo que la templanza, y tratando esa paz, ese shalom interno, ¿verdad? Que aprendimos de Brenda. Y tratando, ¿verdad? La benignidad, que es no querer matar al otro así por los ojos, como estaba yo, ¿verdad? En una ocasión no muy lejana. Trabajando esa benignidad, ese gozo, ¿verdad? De que nada me quite mi gozo, de poder cantar y adorar. O sea, que cada cosa en el amor, porque por amor es que hacemos todo esto. Y verdad que es tremendo. Gracias, 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 Gladys, por exponer lo que el Eterno pues te ministró para nosotros hoy. Gracias. Salud. Gracias, Nati, por tu participación. Todas han dicho cosas que han complementado lo que Gladys expuso. De verdad, muchas gracias. Antes de terminar, hoy le toca a Martita ser la intercesora. Entonces, Martita, es tu turno para que ores por las peticiones que han entrado y después termino yo. Martita, ok. Sí, shalom, bendiciones, una gran bendición esta gran enseñanza que tiene tantos puntitos que nos han favorecido para echarle para adelante, ¿verdad? Y pues aquí miro que tenemos una petición, permíteme, entró una petición gracias, De Carmita. Sí. De Carmita que dice que oremos por la hija de la pastora Damaris, algo así, alcancé a medio leer. sí, Orar por la hija de la pastora Bemaris. de Maris, Sí, por la hija de la pastora Bemaris. ok. Ok. No sabemos la Sí, situación. la pastora Bemaris estaba conectada y se desconectó de momento y me explicó que la niña cayó en crisis y ella la está trabajando. Ella no está, ella está trabajando con su hija, ella es psicóloga, pero necesitamos oración por esa niña. Ella tiene como 24, 25, 22 años, algo así, jovencita. Ok. Chicas, yo también necesito que oren también, que intercedan. Nosotros nos vamos de viaje el próximo mes, por favor del Eterno, para Honduras en trabajo misionero. Es la primera vez que mi esposo y yo hacemos trabajo misionero, ¿verdad? Fuera o de Puerto Rico o de los Estados Unidos. So, estamos a la expectativa de lo que el Eterno va a hacer y yo estoy temblando
nuevamente me he convertido en gelatina kosher, porque, ¿verdad? Es una experiencia nueva, pero como a él le habla sido, pues en obediencia, pues nos estamos moviendo, pero que sea él el que nos sostenga y sobre todo, ¿verdad? Que nos use como él quiera usarnos. Ujú. Sí, son todas las peticiones. Sí, ¿verdad? Y por el momento esas son las peticiones que han entrado. Tenemos esas dos peticiones y la oración general. Sí. Amén. Sí, Señor. Padre bueno, Padre, eres tú el Todopoderoso, Señor. En esta hora te doy la honra y la gloria, Señor. Y gracias por esta tremenda enseñanza. Gracias porque usaste a tu sierva conforme tu tiempo y tu voluntad, Padre. Gracias. Gracias que no hay palabras, Señor. Nos diste mucho para aprender. Cuídala y protégela, Señor. A mi hermana Gladys y bendícela cada día más, su trabajo y donde ella ande. Padre, en esta tarde, aquí todas reunidas, Padre, te pido por favor que inclines tu oído, Señor, a esta oración, a este clamor, Padre, por esta hija de la doctora, de la psicóloga, Padre, que tú tomes el control de su mente, de sus acciones, Señor. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Solo tú lo puedes hacer. ¿A quién iremos sino a ti? Si tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú tienes el control de ella, de sus pensamientos, de lo que hace. Dale sabiduría a su madre, Señor. La has capacitado como psicóloga, Padre, y que extiendas tú tu mano sobre esta muchacha, Señor. Esta es su hija, Señor Padre. Sea usted, Señor, sobre todo el shalom, Señor, porque dice que sobrepasa todo entendimiento. Yo te lo ruego, Señor. La pongo en tus manos, te la presento ante ti, tú la sabes a ella. Tú la sabes su nombre, su entrar y su entrar y su salir y su despertar y su acostar, Señor. Yo todo te lo pido, Señor, en tu nombre, sobre todo nombre, Señor. Tú eres Hashem, el Dios, Señor, que da shalom. Así también, Padre, pongo en tus manos, Padre, a mi hermana Wanda, su familia. Mira ese viaje tan hermoso que tú lo has puesto, porque es tu tiempo y es tu voluntad, Señor. Nada se hace sin que sea tu voluntad. Nada se mueve, ni la hoja de un árbol se mueve si no es tu voluntad. Te pido protección, Señor, que sea usted delante de ella como lo hizo con Moisés, con Josué y con todos, Señor, aquellos, Señor, que llevan una misión, que llevar el evangelio a toda criatura, Padre. Úsalos conforme a tu voluntad. Pon un carbón encendido en sus labios, Señor. Protégelos, Señor. Llénalos de tu paz, de tu sabiduría. Que sea usted su Ruach HaKodesh, Señor, dirigiéndolos. Porque tú iniciaste, Señor, todo esto, porque el que inicia la buena obra la perfeccionará. Dice que la perfeccionará, Señor. Y tú eres un Dios de perfecciones. Señor, que sea usted su Ruach HaKodesh con ellos en cada caminar donde vayan, Padre, en el aeropuerto, en el avión, Señor, todos los pertenencias, que sea, Señor, el ángel de Jehová acampando alrededor de ellos, Señor, y que disfruten, Señor, todo lo que tú tienes para enseñarles, Señor, y ese precioso país de Honduras, Padre, que es una gran bendición, y ahí nos hablas, Señor, que de veras es el Evangelio, Señor, que de veras el amor en ese país, Padre, con aquel que te busca. Los pongo en tus manos, Padre, a la hija de la psicóloga, Señor, y también a la familia de Wandita, Padre, cuídala. Todo esto te lo pido por el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, por los méritos, Señor. He orado y te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias por
esta enseñanza y por cada una de las hermanas que tengan un sueño placentero, Señor, reparador, como dice la hermana Lisa, Señor. Y Señor, que sea usted cada día cuidándonos y protegiéndonos y dándonos más conforme a tu voluntad. A una voz, Señor, respondiendo al llamado de nuestro Mesías. Aquí estamos, Señor. Amén, amén. Gracias, Martita, por esa linda oración. Eres una gran intercesora. Dios te está usando mucho en ese campo. Gracias, gracias. Y bueno, una vez más recordarles que el próximo martes a las 12 del mediodía, en Íntimas con el Rey, nos reunimos para orar por todas las peticiones que realmente son muchas que entran por el chat de intercesoras y por el Facebook y por el YouTube. Estamos llamadas a íntimas porque no se graba, entonces podemos hablar con más tranquilidad, relajarnos para orar, porque cuando uno lo están grabando, uno como que siempre como que se tensa, ¿sí? Pero entonces en esa reunión es muy hermoso y la presencia de Dios se siente tanto, Señor, que yo les pido de verdad a las que puedan hacer el esfuerzo, conéctense, porque de verdad que es de gran bendición. Y Dios escucha porque hemos oído testimonios de todas las oraciones que hemos hecho. Hemos oído y hemos sabido de testimonios y milagros. Entonces, por favor, conéctense si tienen la oportunidad. Y en la noche, a las 8 de la noche, como todos los martes, hora de Puerto Rico, las esperamos en esta reunión de Damas a una Voz, atendiendo el llamado. Y que hoy de verdad todas puedan descansar, tener un sueño reparador, que se levanten con nuevas fuerzas como el águila y que sigamos acá obedeciendo el llamado, diciéndole a nuestro Padre, heme aquí, estoy aquí para servirte, cueste lo que me cueste. Gracias, hermanas. Entonces, que duerman rico, les mando un beso y un abrazo bien apretado. Shalom. Shalom. Shalom, amadas. Shalom. Todas. Shalom. Shalom.